Buenos días, chavales. Bueno, vamos a explicar aquí un poquito el ticket del tacógrafo porque me pregunté por Instagram si queríais que haga un vídeo hablando de este tema, ¿no? De explicar lo que sale en un ticket de tacógrafo. Entonces, pues bueno, vamos a ir empezando poquito a poquito y vamos viendo. Primero, en la parte de aquí de arriba nos sale la fecha de la consulta, es decir, cuando nosotros hacemos la consulta en el tacógrafo. Como podéis ver, este ticket lo saqué el día 21.04 a las 7:03. En hora UTC es tiempo universal coordinado. A partir de esta hora pues se pueden calcular todos los usos horarios de cualquier parte del mundo, ¿vale? Hora UTC, en este caso serían más 2 horas. Entonces la hora real en la que saqué el ticket, la hora local, serían 9:03, ¿vale? Como podéis ver, aquí te indica que es un ticket de 24 horas de actividad. En primer lugar, aquí salen mis datos, los datos del conductor. Aquí sale mi apellido, nombre, el DNI. Y aquí abajo sale la fecha de caducidad de la tarjeta, ¿vale? De mi tarjeta. Después tenemos aquí el número de bastidor del camión, si no me equivoco, la matrícula, el tacógrafo, qué tipo de tacógrafo es. Como podéis ver, el Scania lleva un Stoneridge Electronics, generación 2. En el siguiente apartado tenemos el sitio donde se pasó la última revisión del tacógrafo, ¿vale? El centro responsable de la última revisión, que podéis ver que ha sido Vehículos Industriales Noribérica, y fue el 10 del 7 del 2019. Siguiente apartado, aquí, si hubiese tenido algún control, me mostraría la fecha del último control. Y aquí podemos ver ya el día al que corresponde realmente el ticket. Como os dije, aquí arriba sale el día en el que se hizo la consulta, pero aquí es el día en el que sobre nosotros el cual estamos consultando. Como podéis ver, yo en este caso es un ticket que corresponde al día 19 del 04 del 2021. Y aquí, si os digo la verdad, tengo una dudita, porque se supone que aquí te cuenta el tiempo de presencia, los días de presencia de tarjeta. Entonces no sé si son 371 días o 1371. No estoy seguro, así que no lo puedo afirmar al 100%. Vale, después pasamos. Como podéis ver, aquí empieza el día, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues el día 19/04 yo metí la tarjeta a las 06:52 de la mañana en hora UTC. Eso quiere decir a las 8:52. Le sumamos 2 horas, son las 8:52 de la mañana. Como podéis ver, he estado en descanso. Aquí te sale la actividad que has hecho. Como podéis ver, aquí te sale indicado camita, conducción, martillos, después conducción, martillos, descanso, ¿vale? Te sale la actividad, la hora en la que se inicia la actividad y por último la duración de la misma. Entonces podemos ver que yo aquí he estado, por ejemplo, en pausa 9 minutos. Después he conducido desde las 7:01. Bueno, perdón, desde las 9:01 serían, porque es hora UTC. Voy a seguir en la hora que muestra aquí, ¿vale? Para no liaros mucho, que si le sumo más 2 siempre, pues os vais a liar al final. Entonces podéis ver que yo estuve conduciendo desde las 7:01, como te marca aquí en hora UTC, 4 minutos. Después hice 15 minutos en martillos a partir de las 7:05, ¿vale? Después conducción otra vez desde las 7:20 hasta una duración de 25 minutos hasta las 7:45, que volví a estar en martillos. Por ejemplo, estos son 3 minutos. Esto habrá sido una parada, puede ser una parada en un semáforo, cualquier historia. Después podéis ver conducción otra vez desde las 7:48 durante 3 minutos. Luego martillos otra vez 1 minuto. Luego, ¿qué más hice? Que me perdí. Descanso 1 minuto. Esto puede, por ejemplo, puedo apagar el camión, me bajo a abrir las puertas y ese minuto te queda registrado como descanso, ¿vale? Luego podéis ver que después del descanso hice martillos 33 minutos. Luego conducción otra vez 8 minutos y así, ¿vale? Esto es actividad, pues toda la actividad que tú tengas registrada de ese día, pues te sale aquí hasta aquí, que es el fin, ¿vale? Que te sale el kilometraje final, 214.000, kilómetros 313, y distancia recorrida en el día, que ese día hice 178 kilómetros, ¿vale? Y luego me sale aquí descanso desde las 16:57, que eso serían las 19 horas, pues aquí una duración 7 horas 03 minutos, ¿vale? Aquí tenemos un breve resumen del día. Por ejemplo, se puede ver aquí, inicio de jornada a las 6:52 de la mañana con 214.135 kilómetros. Final de jornada
a las 16:57 en hora UTC, recuerdo, ¿vale? Que es hora UTC, con 214.313 kilómetros. Una conducción diaria registrada 3 horas y 10 minutos, una distancia de 178 kilómetros y con una pausa de 15 horas, que es hora UTC, ¿vale? Aquí son tiempos sin justificar, que esto hice una historia en Instagram y os lo expliqué. O sea, expliqué el tema de las entradas manuales en estos camiones, que hubo una tirada de tacógrafos, que si tú no hacías la entrada manual, o sea, este tacógrafo, cuando tú metes la tarjeta, para que me explique bien, cuando tú metes la tarjeta, te pregunta si has estado descansando desde la última vez que sacaste la tarjeta hasta la fecha en la que la volviste a meter. Entonces, si tú le das que sí, el tacógrafo automáticamente te tiene que hacer una entrada manual donde te justifica todo ese tiempo que has estado con la tarjeta fuera del tacógrafo como descanso, te lo registra como descanso. Pero hubo una tirada de tacógrafos que daban un fallo sobre eso. El mío era de esos, pero se ve que en la última actualización que le hicieron, bueno, la última vez que le hicieron revisión lo actualizaron, ya no lo hace, tenía un fallo y en vez de marcártelo como lo ha hecho aquí en descanso, te lo marcaba con la interrogación. La interrogación es que no, el tacógrafo no sabe lo que tú has estado haciendo. Entonces te para la Guardia Civil, te puede multar, ¿vale? Entonces, sigamos con el tema del ticket. Perdonad un momento que tengo que colocar el ticket para que lo podáis ver más o menos. Vale, ¿qué es lo siguiente que tenemos? Después del resumen este diario, aquí en la parte de abajo lo que vamos a tener son los 5 últimos fallos de la tarjeta, ¿vale? Aquí, como podéis ver, tengo un fallo registrado en la tarjeta con una duración de 3 minutos, no, perdón, menos 0,01 minuto, eso es negativo, no sé cómo va eso. Del 23 del 5 del 2018, ¿vale? Y luego tenemos a la hora registrada 13 y 28 minutos. Y la matrícula del camión con lo que me sucedió eso. Y estos pictogramas de aquí a la izquierda, estos pictogramas, son los que indican los fallos, ¿vale? ¿Qué fallo ha sido concretamente? Como podéis ver aquí luego, el 10 del 10 de 2020 a las 13:59 he tenido otro fallo en la tarjeta en este camión. Y te salen los últimos 5, ¿vale? Una vez que se terminan esos últimos 5... aquí te salen también los últimos 5 fallos del tacógrafo, ¿vale? Estos son los últimos 5 fallos que ha tenido el tacógrafo. Es más de lo mismo, ¿vale? Fecha, hora y la duración. Y aquí el pictograma que te dice el problema que ha tenido el tacógrafo. Como podéis ver, aquí había un fallo, ¿vale? El 18 del 03-2021 de 5 horas y 26 minutos, que es este fallo. Entonces, voy a ver si encuentro el libro, porque yo tenía un librito donde te salían todos estos pictogramas y cada pictograma te dice lo que es, y a ver si os puedo enseñar lo que era ese fallo, por ejemplo. Voy a poner en pausa y voy a buscar el librito. Bueno, no tenéis suerte porque no lo encuentro, pero por ejemplo, digamos que este lo recuerdo que era, o sea, lo miré yo, porque me extrañó, digo, joder, un fallo que se me queda grabado desde el 2018, digo, ¿qué será eso? Entonces, este fallo cuando yo lo miré creo que era solapamiento de tiempo de conducción o una historia así rara, no me acuerdo qué era. Y esto, por ejemplo, digamos que a lo mejor puede ser fallo de comunicación de algún sensor con el tacógrafo o cualquier historia de esa, ¿no? Entonces, pues lo que os digo, en el Iveco que llevaba antes sí que tenía el librito que te mostraba todos los fallos. En el libro del Iveco te vienen todos los fallos del tacógrafo, o los más comunes por lo menos. Entonces pues os lo podía haber dicho, pero como en este caso no tengo el librito, pues bueno. Y nada, pues no hay mucho más que ver del ticket de tacógrafo. Ahora, ya para rizar el rizo del todo, si queréis podemos hacer aquí un pequeño vídeo acerca de cómo imprimir un ticket, ¿vale? A ver, le damos aquí a ver si se ilumina. Vale, se ilumina. Para imprimir un ticket, pues como podéis ver, yo ahora mismo estoy en Martillos, 30 minutos, pues le damos aquí a OK, imprimir ticket, ¿vale? Y te sale 24 horas de tarjeta, 24 horas de vehículo, incidencias de tarjeta, que son los fallos, aquí te mostrarían en un ticket todos los fallos que ha tenido la tarjeta, incidencias de vehículo, todos los fallos que ha tenido el tacógrafo, datos técnicos, un ticket de sobrevelocidad, por ejemplo, y hoja de entradas manuales, velocidad del vehículo, revoluciones del motor, en fin. Y por último, ¿vale? Que os dije antes de la hora UTC y la hora local, puedo sacar también un ticket de 24 horas de tarjeta en hora local. Por ejemplo, voy a sacar uno
del mismo día 19, perdón, le he dado el botón equivocado. Vale, se me ha cortado el vídeo anterior porque pasaba los 10 minutos, estoy grabando con el móvil y el móvil no deja grabar más de 10 minutos. Como os decía, voy a sacar uno del día 19 que sea igual que el anterior que os he enseñado, impresora, y ahora me va a sacar el ticket por aquí y vais a ver lo de la hora UTC que os decía, vais a ver las diferencias. Lo mismo, primero lo voy a pausar y voy a tener que tachar todos mis datos otra vez, ¿vale? Darme un momento. Vale, pues aquí los tengo los dos impresos, como podéis ver, ambos están impresos, lo que dije anteriormente, impresos el día 21/04, este que lo acabo de imprimir en hora local a las 16:04 y el otro, como podéis ver, pone que es del 21/04 a las 7:03 en hora UTC, esos son a las 9 de la mañana, ¿vale? Aquí, si os fijáis, en el lado izquierdo, en el que está en local, pone que es fuera de regulación, o sea que ese ticket no vale, siempre hay que imprimirlos para que sean válidos, hay que imprimirlos en hora UTC. Salen exactamente los mismos datos, lo único que cambia, si os fijáis, es aquí el tema. Cuando iniciamos el día, como podéis ver, igual sale en el de la derecha, en hora UTC, como os decía, sale a las 6:52. Pero luego en la hora local ya sale la hora real de aquí de España, de donde yo estaba cuando imprimí el ticket. Veis que son las 8:52, hay que sumarle 2 horas. Y luego por lo demás es todo igual, lo único que te muestra la hora real en vez de mostrarte la hora UTC. Y ya está, no tiene más historia, eso es todo. El ticket es exactamente lo mismo, te sale exactamente los mismos fallos, salvo eso y que aquí te viene un pequeño apartado, a ver dónde está, que lo he visto y se me ha ido, aquí. ¿Veis? Que te pone que la hora UTC equivale a más 2 horas, ¿vale? Es decir, esto, la hora local, equivale a esto, más 2 horas, ¿vale? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya aclarado un poquito las dudas acerca de esto. Y nada, si es así, pues ya sabéis. Un buen like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos. Adiós.